Hola, mi nombre es Rubén y en este video vamos a hablar un poco de las relaciones internacionales, un tema muy importante en donde se estará visualizando la integración de la Unión Europea alrededor de el pasado, que son unos 70 años aproximadamente. Estaremos visualizando el presente y el futuro de cómo se ha estado integrando en pleno siglo XXI. Asimismo, mi análisis se estará basando en 4 lecturas fundamentales. Entre estas lecturas están los autores como Carlos y Samuel Martínez, que estarán dando lugar a una visualización más detallada de lo que es el pasado, el presente y el futuro de la Unión Europea. Asimismo, el objetivo de este video es entender cómo se ha venido integrando la Unión Europea alrededor de los años y cuáles son los posibles escenarios que se estarán presentando. Además, el público al que va dirigido este análisis principalmente es a estudiantes de relaciones internacionales, así como es apto para todo público, quienes están interesados sobre la presentación y las posibles tendencias y escenarios que ha venido surgiendo en relación con la Unión Europea y su integración. Bien, a manera de comenzar a abordar el tema y abordando cada una de las lecturas, empezaremos por la primera lectura, que es Brexit. Esta lectura es suscitada por el autor Carlos Gurtis López, quien nos habla del pasado, presente y futuro. A manera de abordarla tenemos que basarnos en los primeros antecedentes. Estos antecedentes se dieron en Reino Unido en 1973 aproximadamente, en donde de manera interna las personas estaban en un constante debate de saber si esta integración los limitaba respecto a la economía o si estaba perjudicando su soberanía o de igual manera estaba favoreciendo, lo cual en 2016 se realizó un referéndum en donde los votantes optaron por abandonar la integración económica. Asimismo, tras el abandono a la Unión Europea por medio de la votación, se comenzaron a presentar varias complicaciones, principalmente políticas económicas y sociales, en donde se generó una gran tensión en la Unión Europea y muchas complicaciones para comercializar con la UE, y esto generó un gran impacto en la economía en ese momento. Asimismo, es evidente que en el Brexit uno de los mayores impactos es la economía comercial, en donde con la salida de la Unión Europea y el abandono de la misma se comenzaron a presentar varias barreras arancelarias y aduaneras, en donde comenzaron a perjudicar cada una de ellas. Asimismo, esto generó una gran tensión y un impacto, como ya lo había mencionado, en la economía a corto plazo, a mediano, y esto se fue repercutiendo con el paso de los años, en donde las tensiones no mejoraban y el proceso de comercializar cada vez se hacía más complicado. Está claro que estas repercusiones no solo generaron problemas económicos de comercialización, sino también se pudo presentar y visualizar que hubieron repercusiones tanto políticas como sociales de manera interna en Reino Unido, porque con la salida o el abandono de la Unión Europea, el líder David Cameron decidió renunciar y evidentemente comenzaron a llegar nuevos líderes más radicales que estuvieron impugnando unas nuevas ideas respecto al abandono de la Unión Europea. Asimismo, los jóvenes que en su momento estaban en desacuerdo presentaron su descontento y se pudo visualizar en la sociedad británica de Reino Unido. Ahora, una intermitente es qué sigue para el Brexit. Con la salida de Reino Unido en la Unión Europea, se han estado planteando varios escenarios en donde
la misma pregunta de siempre, ¿qué es lo que sigue o cuáles son los escenarios posibles para Reino Unido? De los cuales escenarios hemos estado o he estado analizando, los principales que podrían presentarse podría ser desde la comercialización o acuerdos más flexibles. Asimismo, podría haber una desvinculación más progresiva que un acercamiento como tal. Además, puede representar una aliación con potencias como China o Estados Unidos, o quizá también en el futuro pueda llegar a presentarse un traslado progresivo en donde se toque el tema de una reintegración a la Unión Europea, lo cual es un poquito complicado en el actual presente, vaya. Pero no se descarta ninguna de las posibles escenarios que pueden llegar a presentarse. Bien, ahora vamos a comenzar con la lectura 2, que es escrita por el autor Samuel Fernández, que es el proceso de integración de la Unión Europea y divergencias con América Latina. A manera de abordar esta lectura, a manera de introducción, este proceso de integración de la Unión Europea se ha venido reflejando a través de las varias décadas que han pasado. ¿Qué es este modelo? Es una integración económica, como bien su nombre lo dice, entre sus miembros, en donde su objetivo es tener una igualdad en cuestiones de paz, comercialización y, por qué no, un mejor avance en cuestión de su moneda común, que lo han venido reflejando desde 1951 y con el paso de las décadas. Asimismo, ha enfrentado desafíos, retos y diversas circunstancias a través de los años. Ahora, es evidente que las principales características del modelo europeo y la integración es el modelo que se ha estado basando en instituciones supranacionales, lo que significa que los países ceden parte de su soberanía a organismos como la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Además, ha habido una integración económica progresiva, con lo que la creación del euro y la libre circulación de bienes y servicios y personas han estado jugando un papel muy importante. Sin embargo, otro aspecto clave de la Unión Europea cuenta con mecanismos de cohesión para reducir desigualdades entre sus miembros. Ahora, otro punto fundamental es la comparación con América Latina. Si bien América Latina ha intentado seguir un camino de integración a través de organismos como el Mercosur, a la comunidad andina, existen ciertas coincidencias que repercuten entre ambas. Por ejemplo, ambos buscan fortalecer el comercio regional a través de la facilidad y la movilidad de fomentar la cooperación política. También han estado incrementando estructuras institucionales para codificar políticas entre países miembros. Esto ha venido beneficiando y también hay algunas similitudes en términos de comparación. Ahora, otro punto clave que es importante tocar son las diferencias claves entre América Latina y la Unión Europea. Evidentemente, ambas tienen similitudes, pero también hay otras diferencias que se distinguen unas de otras. Por ejemplo, en la Unión Europea se ha logrado una mayor integración gracias a su marco institucional y fuerte voluntad de política entre sus miembros, y por otro lado, América Latina tiene procesos de integración que han sido más frágiles debido a sus diferencias ideológicas. Asimismo, lo que ha llevado a que haya un poquito más de crisis en cuestión de instituciones supranacionales en el poder real. Asimismo, esta diferencia de ideologías ha mermado un poco los convenios comerciales dentro de sus miembros en América Latina. Por otro lado, no podemos dejar de lado este parámetro clave, que son los desafíos y futuros de la integración en ambas regiones.
Uno de los grandes desafíos de la Unión Europea es mantener su cohesión frente a crisis como Brexit y el auge del nacionalismo. Por otro lado, los retos económicos en América Latina que se han estado presentando son fortalecer la cooperación regional y superar las diferencias políticas entre sus miembros en cuestiones como de ideología. Asimismo, esto podría hacer que la Unión Europea sirva como un modelo para que América Latina avance en su proceso de integración y unión entre sus miembros. Bien, la siguiente lectura que estaremos abordando es la lectura número 3. Esta lectura se basa en la Unión Europea, de la integración económica a la integración política. Esta lectura es basada en el autor Guillermo Alexander Arévalo. A manera de abordar la lectura, estaremos basándonos principalmente en su introducción, que es a la economía y a la política de la Unión Europea. La Unión Europea no solo ha sido un proyecto económico, sino que también ha estado afectando a la política en sus inicios. Asimismo, la integración se centró en la cooperación económica con la idea de un mercado más común, evitando nuevos conflictos en Europa. Sin embargo, con el tiempo esta integración ha estado evolucionando con los años hacia un proceso más amplio que involucra decisiones políticas conjuntas. Asimismo, es importante recalcar que la creación de instituciones comunes y el desarrollo de una identidad europea es fundamental y que se estuvo presentando en este espacio de economía y aspectos políticos. Otro parámetro importante que estaremos abordando en la lectura 3 es la integración económica desde un punto de partida. Estaremos abordándola más allá desde la comunidad del carbón y el acero hasta la creación del euro. Esta integración económica ha sido el motor principal de la Unión Europea, así como de la Unión Aduanera en el mercado único y la moneda común, que ha permitido que varios países europeos trabajen en conjunto de manera más eficiente. Sin embargo, las crisis financieras del 2008 demostró que la economía no siempre es suficiente porque garantiza una variada estabilidad y evidentemente requiere más políticas comunes para enfrentar desafíos globales. Sin embargo, otro punto clave importante en esta lectura es la transición hacia la integración política. Es evidente que con el tiempo la Unión Europea ha desarrollado instituciones que no solo regulan la economía, sino que también toman decisiones políticas clave. ¿Cuáles son estas decisiones políticas clave? Una viene siendo el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. Asimismo, la Unión Europea es importante recalcar que ha impulsado políticas en temas como en los derechos humanos, en el medio ambiente y las relaciones exteriores. Sin embargo, ha mostrado su evolución hacia un factor político global. Otro punto que estaremos abordando son los desafíos en la integración de la política. A pesar de los avances, la integración política ha estado enfrentando varios obstáculos. Uno de los principales es la resistencia de algunos países a ceder soberanía en asuntos internos. Además, el auge de movimientos nacionalistas ha generado tensiones dentro de la Unión Europea. Sin embargo, también existen algunas diferencias entre países que ven el futuro de la manera de una integración, mientras que otros apoyan una mayor unificación, que prefieren mantener mayor independencia entre naciones. Con esto genera un poco de tensión entre ambos bloques, lo que puede llevar a una desigualdad y un conflicto mayor. Otro parámetro que estaremos tocando es los posibles escenarios futuros, y de igual manera sigue siendo la misma lectura.
Estos posibles escenarios futuros es el futuro de la integración política en Europa, debido a que es incierto, porque existen varios escenarios posibles. Es una mayor federalización la que probablemente pudiera presentarse, con más poder por las instituciones europeas. Asimismo, podría ser un modelo híbrido donde los posibles países tengan un mayor control sobre ciertas decisiones. Además, existe un escenario peor donde exista un estancamiento e incluso una fragmentación en la Unión Europea. Esto oscurece la estabilidad económica y liderazgo político. Bueno, por otro lado, ahora estaremos abordando la lectura número 4. Esta lectura, el título se llama Tendencias Mundiales hasta 2030. Esta lectura tiene una pregunta a manera de título que se llama ¿Puede la Unión Europea hacer frente a los retos que tienen por delante? Esta lectura es presentado por la editorial Espas, que principalmente se enfoca en la introducción a la Unión Europea en un mundo de transición de lo que es el presente y lo que esperamos de manera futura en los próximos años. Bien, el primer punto que estaremos abordando en esta lectura es, como bien lo dije anteriormente, la introducción de la Unión Europea en un mundo de transición. Es evidente que el mundo en el que la Unión Europea opera está en constante cambio. La globalización, las crisis económicas y políticas se han estado reflejando en un avance tecnológico y los conflictos internacionales han definido la posición de la Unión Europea en el pasado y en el presente, en un panorama más global. Sin embargo, a lo largo de esta lectura estaremos identificando los principales desafíos de la Unión que deberá afrontar en los próximos años y estaremos analizando los posibles escenarios. Además, estaremos analizando las diferentes respuestas de manera analítica que permiten quizá revisar los posibles escenarios e identificar cuáles son estos caminos en la integración europea y cómo se irán desarrollando. Ahora bien, dentro de los parámetros que estaremos abordando en las tendencias mundiales hasta 2030, será importante visualizar los retos económicos y crecimiento y competitividad que se estarán presentando. Uno de estos desafíos será uno de los más grandes en la Unión Europea, porque es importante garantizar su crecimiento económico y su competitividad en el mundo, donde China y Estados Unidos dominan cada vez más los mercados. Estos mercados nos basamos principalmente en la digitalización, la automatización, que han estado en un creciente cambio de producción y de comercio. Asimismo, no podemos dejar de lado que también han estado avanzando de manera en la producción y en el comercio internacional. Y su atractivo para la inversión extranjera ha sido un gran reto para encontrar un equilibrio entre innovación y cohesión económica. Otro parámetro que estaremos abordando son los desafíos políticos y geopolíticos. Es evidente que la Unión Europea no solo enfrenta desafíos económicos, sino que también se encuentra en un contexto geopolítico muy complicado. Por otro lado, la relación con Rusia sigue siendo tensa, en donde especialmente por la guerra en Ucrania y las sanciones económicas que han estado siendo impuestas. Esto ha generado una crisis energética y ha puesto un riesgo de estabilidad de varios países en Europa. Por otro lado, China ha reforzado su presencia en Europa a través de inversiones estratégicas, lo que ha generado una preocupación con la dependencia económica. Además, la relación en Estados Unidos ha sido inestable en los últimos años,
ya que cada cambio de gobierno en Washington, la política exterior hacia Europa también ha estado cambiando. Esto evidentemente ha estado perjudicando finalmente con el crecimiento del euroclasismo dentro de la Unión Europea, lo que ha estado generando grandes tensiones internas en los Estados Unidos, así como en los países miembros. Está claro que esto dificulta en la toma de decisiones, en los temas clave como la seguridad y principalmente en la política exterior. Otro parámetro clave que estaremos tocando en esta lectura es la crisis climática y la tensión y transición energética. Es evidente que el cambio climático es una de las principales preocupaciones dentro de la Unión Europea, ya que su impacto afecta directamente en la calidad de vida en la región. Asimismo, no podemos dejar de lado que la Unión Europea ha sido un papel de liderazgo dentro de la lucha del crecimiento global y ha estado estableciendo metas ambiciosas como la reducción de emisiones en términos de temas del carbono e impulso en las energías no renovables. Sin embargo, esta transición ecológica no es un proceso sencillo, sino que lleva su proceso de dificultad. No obstante, muchos países miembros aún dependen de combustibles fósiles, ya que la implementación de energías limpias requiere una inversión económica muy grande. Además, actualmente hoy los sectores industriales han estado manifestando diversas dificultades en términos de resistencia a estos cambios, ya que normalmente tienen nuevas regulaciones ambientales, lo que afecta su competitividad. Sin embargo, la Unión Europea debe de encontrar la manera de lograr una gran transición energética efectiva sin comprometer su crecimiento económico y su estabilidad social. Además, esta crisis climática también puede generar un aumento en los flujos de migratorios, ya que personas se ven afectadas y obligadas a abandonar sus países. Esto debido a que las sequías y desastres naturales en las crisis alimentarias han estado generando una gran tensión y complicación en un reto adicional para la Unión Europea, evidentemente en los términos políticos y en la migración. Ahora bien, otro punto que estaremos tocando en la lectura es la tecnología e innovación de oportunidades y riesgos. Es evidente que el avance tecnológico ha sido una de las principales fuerzas de transformación en la actualidad, en donde el mundo en las últimas décadas, con la llegada de la inteligencia artificial y la automatización y evidentemente la digitalización han estado en un constante cambio. La forma en la que la forma en la que producimos, trabajamos y consumimos diversos temas de productos y se ven reflejadas para la Unión Europea. Esto representa tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, la digitalización puede mejorar la productividad y la competitividad de las empresas europeas, permitiendo que la región siga siendo un factor clave en la economía global. Y por otro lado, no podemos dejar la automonetización, podría generar un aumento principalmente en desempleo, si no se implementan políticas adecuadas para destacar la fuerza laboral. Asimismo, no podemos dejar de lado que Europa enfrenta el reto en reducir su dependencia tecnológica con respecto a otras potencias como lo es Estados Unidos y China, ya que actualmente muchos de los avances de la inteligencia artificial y la ciberseguridad está en un constante debate sobre la investigación y desarrollo. Esto para fortalecer su infraestructura, tanto digital y para garantizar el acceso a la tecnología,
ya sea de manera equitativa en todos los países miembros. Ahora bien, uno de los desafíos sociales y políticos internos, además de los retos económicos y tecnológicos dentro de la Unión Europea, ha estado enfrentando importantes desafíos internos que normalmente amenazan su estabilidad, y uno de los principales problemas es el aumento del euroscepticismo, es decir, el rechazo a la integración europea por parte de algunos de los sectores de la población. Es evidente que en muchos de los países de los partidos políticos nacionalistas han estado generando una popularidad, principalmente al criticar la burocracia de la Unión Europea. Esto promueve políticas proteccionistas. Esto se ha visto reflejado en eventos como en la lectura del Brexit que tocamos al inicio, que marcó un precedente por parte de otros países que cuestionaban su permanencia en la Unión. Otro problema importante es la desigualdad entre los miembros, mientras que en países como Alemania, Francia, que tienen economías más sólidas, otras naciones como Grecia y España han estado enfrentando crisis económicas que han generado altas tasas de desempleo y precariedad laboral. Esta falta de equidad económica dificulta la toma de decisiones dentro de la Unión Europea, ya que no todos los países tienen las mismas prioridades o capacidades para implementar políticas. Además, el manejo de la inmigración sigue siendo un tema polémico dentro de la Unión, ya que algunos países han optado por proponer políticas más restrictivas, mientras que otros proponen que promuevan una integración más inclusiva. Asimismo, podemos decir que la Unión Europea ha encontrado un equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos para poder gestionar de una mejor manera la migración de manera más efectiva. Otro parámetro que estaremos abordando en esta lectura son los escenarios futuros para la Unión Europea. Está claro que a partir de todos estos desafíos se puede plantear distintos escenarios para el futuro de la Unión Europea. Uno de los mejores casos es la Unión y lograrla consolidarse como un actor global fuerte y unificado, superando las crisis económicas y políticas, con reformas que fortalezcan su estructura institucional. En este escenario es evidente que la Unión Europea se convertirá en uno de los líderes en innovación y sostenibilidad referente a los derechos humanos y la consolidación con un papel más unificado. Bien, a manera de conclusión, a lo largo de este video hemos analizado la integración europea desde distintas perspectivas. Como vimos, el Brexit marcó un punto de inflexión en la historia de la Unión Europea, mostrando que el proceso de integración no es lineal ni irreversible. También exploramos las similitudes y las diferencias con América Latina, lo que nos permitió entender que la integración depende de múltiples factores, como la voluntad política, la estabilidad económica y el contexto social. Además, revisamos cómo la Unión ha evolucionado desde un proyecto económico hasta convertirse en la unión política que está desafiando distintos retos, ¿no? Pero con una estructura lo suficientemente sólida para adaptarse a los cambios globales. Por último, es evidente que abordamos los retos que se enfrentan en la Unión Europea hasta 2030, desde la competencia con China y Estados Unidos hasta las transformaciones digitales y tecnológicas y el cambio climático que obligarán a Europa a redefinir su papel en el mundo.
Lo que queda claro es que la Unión Europea es un proyecto en constante evolución, aunque enfrenta problemas internos como el euroscepticismo y la diferencia entre Estados miembros y también la oportunidad de fortalecer y consolidarse como un sector global en el futuro, en los próximos años, que serán los diferentes escenarios internacionales.